¿Qué tal? Muy buenas tardes. Daremos inicio a… ¿Qué número de sesión tenemos hoy? 17 sesiones llevamos y de estar a lo largo de este año. Entonces yo creo que nos debemos felicitar de que hemos sido… ¿no? De hecho, el curso cierra hoy en términos temáticos y la próxima semana es, es la discusión sobre todo el curso, ¿no? Y también otra fecha que a lo mejor a algunos no les gusta mucho, el día de hoy se cerró el correo para envío de los ensayos. ¿Enviaron sus ensayos todos? Bien, pues qué bueno. Entonces mejores tardes, muy buenas tardes a ustedes, los que están aquí, y a nuestros colegas en las sedes. No las leeremos, porque son ya 12 sedes. Perderíamos como varios minutos, entonces hay que aprovecharlos con la sesión de hoy. En la sesión de hoy se cierra esta etapa del curso, la segunda etapa, que es de políticas en educación superior. El día de hoy veremos el tema de educación a distancia y el empleo o el uso de la tecnología de información y comunicación, las TICs. Y a mí me da mucho gusto que en esta sesión quien se encargue de ilustrarnos sobre estos temas, sea una de las personas más reconocidas en nuestra universidad sobre estas cuestiones. Yo sé que la conocen, pero les voy a hablar de un poquito de ella, ¿sí? Entonces, la doctora Judith Zubieta es egresada de esta universidad en la licenciatura, en la heroica Facultad de Ciencias, en la carrera de actuaría o actuario. Actuaría, como dice ella, mi título dice actuario, ¿no? Pero ella es actuaria de origen. Sin embargo, además tiene un doctorado en sistemas por la Universidad de Pensilvania. En la actualidad es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y profesora en los posgrados de Ingeniería y en Ciencias de la Administración aquí en nuestra universidad. Aquí lo que dice que nada más te dedicas a investigación actualmente en las cuestiones de ciencia y tecnología y los sistemas, ¿no? Lo que yo veía. No, porque además, no sé si recuerdan, una de las sesiones de nuestro curso de hace un año, sobre género, fue uno de los más rankeados en la evaluación final, ¿sí? Supongo que porque había muchas mujeres, ¿se acuerdan que había una población femenina muy alta? Y a la hora de estar evaluando fue… junto con otro, ¿sí? Exacto, fue la más alta en la evaluación. Y además, bueno, es otra cosa, eso no se comenta porque tenemos colegas en el seminario y a la hora de presentar los datos, Judith Zubieta hasta arriba y entonces otros, bueno, pues no digamos los nombres de los que no salieron tan bien. Bien, entonces, estudio del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología desde la perspectiva institucional de género y de políticas públicas, y así como en general el estudio del sistema educativo mexicano, especialmente en las posibilidades de ofrecer mediación tecnológica. Es autora de numerosas publicaciones especializadas y de otras de divulgación. En la actualidad forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de México en el nivel 2 y de la Academia Mexicana de Ciencias, junto con otras innumerables asociaciones profesionales. Enlace, coordinación y gestión y dirección del gobierno federal en relación con nuestra universidad. Y actualmente es la coordinadora de Universidad Abierta y Educación a Distancia en nuestra universidad, presidenta del Consejo Directivo del Espacio Común de Educación Superior a Distancia, el ECOESAD, y vicepresidenta de la Sociedad Matemática Mexicana. ¿Ya no? Ya no. Entonces, tache, no lo había actualizado. Entonces, como pueden ver, esta apretada síntesis de la cuestión en la que trabaja la doctora Zubieta, pues muestra la pertinencia de que ella se haga cargo exactamente de este tema. ¿Sí? Pues ya, sin más, Judith. Enhorabuena, muchas gracias por estar. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí presencialmente y si no, video conectados.
Para mí siempre es un gusto asistir a todas las actividades del Seminario de Educación Superior, porque siempre tengo oportunidad de aprender. Y las sesiones en las que he tenido el gusto de participar dentro de estos cursos interinstitucionales, que pues ya tenemos un buen número de años, 8 este año, ofreciendo, pues no han sido la excepción. Para mí, después de cada plática, de cada conversación que he tenido con ustedes, siempre me llevo nuevas ideas, nuevos planteamientos, algunas nuevas interrogantes. Entonces el tema de aprender pues se sigue manifestando tanto en la parte cognitiva como en la parte de habilidades y pues eso es muy rico, porque yo creo que esa es una de las cosas que le encontramos tan atractiva a la docencia los que hacemos, pues aunque sea en nuestros tiempos libres, un poquito de docencia. Entonces, gracias de nuevo. Y pues sí me pusieron a pensar. Me pusieron a pensar y me pusieron a trabajar un chorro, porque a pesar de que desde el principio de este curso yo sabía que yo iba a estar a cargo de la última sesión formal temática y que tenía que ver con políticas de educación superior a distancia y uso de TIC, pues fíjense ustedes que me encontré, y les voy a adelantar la conclusión de mi presentación, con que no tenemos. Entonces, políticas de educación superior a distancia y uso de TIC, pues de una vez les puedo decir que no hay. Entonces, exactamente, entonces, vacaciones para todos. No, pero lo que sí hay, bueno, por un lado es un terreno fértil, que es el del que quiero hablar. Por otro lado, hay algunas iniciativas, hay muchas ocurrencias, y también voy a hablar de esas ocurrencias, pero hay una necesidad sentida, y esa la puedo expresar desde mi papel a cargo de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, en donde realmente nos veríamos beneficiados como institución, la UNAM, en el ECOESAD, el Espacio Común de Educación Superior a Distancia, que somos 44 instituciones públicas de educación superior, si hubiera un poco de más terreno, de más solidez, de más rigor en algunos elementos, en algunos programas, en algunas iniciativas que apuntaran hacia la formación real de una política pública que tenga que ver, perdón, no quiero escupirles, entonces me lo voy a alejar un poco, que tenga que ver y que norme la educación superior a distancia. Entonces, esta tarde les voy a hablar de estos 3 grandes temas. El tema de las políticas justamente y de fomento en el uso de aliento, digamos, al uso de las tecnologías y qué tal nos va. Quiero hablar también un poco de cuáles son las consideraciones que hay que tener en cuenta para formular una política educativa que atienda las necesidades específicas de estas nuevas o ni tan nuevas modalidades educativas. Y también quiero hablar de cuáles son los actores en la definición de estas políticas o cuáles son las entidades, los organismos que se perfilan como actores decisorios en la formulación de políticas para la educación superior a distancia y para el uso de las tecnologías. Entonces, la primera pregunta que yo me hice fue, políticas de educación, el tema de esta sesión, ¿para qué? Entonces, pues bueno, lo primero que tengo que decir es que tenemos serios problemas y de ahí empezamos un poco como a jalar el hilo cuando empezamos a rascar cuál es el origen de la educación a distancia. Y más ampliamente yo podría hablarles hoy en día del origen de la educación multimodal o de la educación no presencial. Porque si ustedes se acuerdan, el SUA de nuestra universidad, del que ya les hemos platicado en otras ocasiones, fue creado en 1972 y era un modelo novedoso, absolutamente innovador, que respondía a una preocupación social de dar respuesta a todos los segmentos de la población que estaban excluidos de la educación.
Entonces, el SUA surge en 1972 y en 1972 lo que había en nuestra universidad era una computadora centralizada llena de foquitos y grandes cintas. En 1972 no nos imaginábamos que en un seminario como este, en un curso como este, pues íbamos a traer todos computadoras o mini computadoras en nuestras bolsas, en los teléfonos celulares que sirven para mil cosas, que íbamos a tener una sobre el escritorio, que íbamos a estar simultáneamente compartiendo con otras sedes, en fin. Entonces, antes incluso de que se viniera toda esta revolución tecnológica en materia de TIC, ya teníamos educación a distancia. Ya los alumnos no tenían que venir todo el tiempo a las aulas. Ya el proceso de aprendizaje no se daba solamente dentro de un salón de clases. Ya había materiales escritos que los alumnos se llevaban, que trabajaban con ellos cuando tenían tiempo. Buena parte de la población que se acogió a estas nuevas modalidades educativas era población que trabajaba. Y muchos de ellos ya se les había pasado esta edad que pareciera ser que es la única en la que uno puede aprender. Si ustedes se fijan, muchas de las estadísticas del INEGI que tienen que ver con la escolaridad están referidas a ciertos grupos etarios, ¿no? Entonces, como si uno nada más pudiera hacer la primaria entre los 6 y los 12 años, como si uno nada más... Y pues eso no es cierto. Y tan no es cierto que la escolaridad promedio de nuestro país es 8.9 años, según la cifra corregida más reciente que nos ha dado la SEP. 8.9 años es secundaria incompleta. 5 millones de mexicanos que no hablan español. Entonces, pues échenle las necesidades de la educación primaria y las necesidades de reconsiderar esta relación que pareciera, pues que es la que rige entre una cierta edad y un perfil educativo, que sería como el deber ser. Pero pues el deber ser en nuestro país está muy lejos del ser, ¿no? Entonces, bueno, estas modalidades en realidad lo que vinieron a ayudar fue a abrir un poquito más la puerta de la educación superior. Porque pues más aulas, muchas más aulas, no se han construido en nuestro país y seguimos teniendo un problema muy serio de cobertura. Como les decía, 8.9 años, pues ya nos damos cuenta, ¿no? El sistema educativo mexicano ha sido con mucho uno de los factores de exclusión más grandes que ha tenido la sociedad mexicana. Hemos dejado fuera de él a grandes sectores de la población que hoy tienen pues todas las edades, todas. Yo acabo de estar en una ceremonia de graduación del bachillerato a distancia de la UNAM que impartimos conjuntamente con el gobierno del Distrito Federal y se graduó una señora de 81 años. Entonces, pues díganme, ¿cuándo terminamos de estudiar? ¿O cuándo podemos nosotros como miembros de esta sociedad sentir que el sistema escolar de este país, el sistema educativo, ya no tiene nada que ofrecernos? Pues yo creo que cada vez tenemos más claro que la respuesta es nunca, ¿no? Yo creo que cada vez tenemos más claro que hay montones de cosas que tenemos que aprender y que además, por suerte, ya también hay montones de modalidades para aprender, como vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, si el sistema educativo mexicano tiene los problemas que tiene en materia de cobertura y accesibilidad, en materia de calidad, ni me digan. ¿Cuántos años tenemos hablando de la patitización de la educación superior en México? El surgimiento de un montón de instituciones poco serias que dizque imparten estudios de educación superior, ¿no? Entonces, el tema de la calidad, pues es otro tema que nos prende focos rojos pues, de manera persistente, permanente, ¿no? El reconocimiento de la validez oficial, los problemas que aún las instituciones acreditadas y con la trayectoria y con el prestigio que tiene, por ejemplo, nuestra casa de estudios, tenemos serios problemas de retención, tenemos serios problemas de egreso, pero no es la UNAM, es también la UAM, es el POLI, son las grandes instituciones y las chiquitas. En todas ellas tenemos serios problemas para hacer que, pues ya no digamos todos, sino la mayoría de los estudiantes que ingresan puedan egresar, puedan salir
con un papel en la mano que les ayude a posicionarse un poquito mejor en el mercado laboral. Y bueno, otro tipo de problemas como lo del bullying y todo el embarazo adolescente que está afectando también la trayectoria escolar de muchas jóvenes. En fin, tenemos un montón de problemas que aquejan a la población y que evidentemente pues se dejan ver cuando uno le echa una mirada al sistema educativo mexicano. Entonces, transitamos con el afán de incorporar a nuevos sectores de población, con el afán de democratizar un poquito más la educación, de una educación netamente presencial a una educación abierta, así la llamamos, así la seguimos llamando, el SUA en el caso de la universidad, y de ahí con el advenimiento de las tecnologías transitamos a una educación a distancia que más que realmente ser a distancia, como si la abierta no lo fuera, lo que tenía de característica es la intervención, la mediación de la tecnología. Ya hicimos eso. Ahora, ¿qué sigue? ¿De qué tenemos que echar mano para que podamos empezar realmente a responder a las demandas que la población nos está planteando? Demandas que se manifiestan de muy diversas maneras. Una de ellas, por ejemplo, como el movimiento del Poli, cuando protestan los jóvenes en el sentido de que les están tecnificando su educación superior al cambiar el plan de estudios. Otras de ellas cuando salen los mismos jóvenes del Poli con el argumento, esgrimiendo el argumento que a mí me parece equívoco, pero que demuestra una preocupación legítima de que ya hay diplomas intermedios, como si se estuviera con eso abaratando su título universitario. En fin, entonces, ¿qué cosa es lo que sigue en esta conversión que estamos haciendo de la idea de la escuela, de la educación superior, conforme salen nuevas tecnologías? Porque lo que ha sucedido hasta ahora es que la tecnología es la que ha ido jalando a la pedagogía. Entonces salen nuevos cacharritos, salen nuevos software, salen nuevas opciones tecnológicas y ahí estamos viendo de qué manera podemos echar mano de ellos en beneficio del aprendizaje, en beneficio de la enseñanza. No hemos hecho todavía desde la práctica docente, desde la didáctica, desde la pedagogía, no hemos hecho demandas a la tecnología para que la tecnología responda a nuestras necesidades de aprendizaje. Todavía no. Hemos ido como que atrás de la carreta, ¿no? La carreta va adelante ahí con el avance de las TIC y nosotros vamos atrás encontrando nuevos marcos psicopedagógicos que puedan echar mano, que hagan uso, le voy a bajar tantito porque si no, no te veo, que hagan uso de esos avances y de esas innovaciones tecnológicas. Entonces, en realidad, todas estas innovaciones tecnológicas, todas estas nuevas modalidades no presenciales, y de nuevas me estoy refiriendo a desde 1972, la creación del SUA, que es unos cuantos meses después de la Open University de Inglaterra, que es la primera universidad que surge así, y meses antes de la UNED de España, la Universidad Nacional a Distancia de España, de Educación a Distancia de España. Fíjense ustedes, la UNAM fue realmente visionaria, ¿no? Con el SUA, don Pablo González Casanova en particular, que fue quien la concibió y quien la echó a andar. Pero entonces lo que ha sucedido es que estas nuevas modalidades educativas han servido para atender ciertos sectores de la población. Y ese ha sido uno de los problemas en el imaginario colectivo. Porque entonces, no, me voy a saltar, ahorita regreso a la gráfica anterior, porque entonces pareciera que vamos teniendo un problema de legitimación. Las universidades, estas universidades o estas modalidades de segunda oportunidad son oportunidades de segunda categoría. Fíjense ustedes, voy a cometer una indiscreción y nada más se los digo a ustedes aquí. Hace
unos cuantos meses. Me tocó presentarme en un cuerpo colegiado de la universidad para ir a exponer las cosas que estábamos haciendo en materia de educación abierta y a distancia en la CUAED. CUAED le decimos a la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Dentro de este glosario infinito de la UNAM, CUAED eso significa. Entonces yo fui a exponer de qué se trataba y qué estábamos haciendo en la CUAED. Y me bienvinieron con la afirmación de, yo no creo en la educación a distancia, pero aquí nos acompaña la doctora Subieta y pues a ver qué tiene que decirnos. Y pues yo respondí, pues yo no creo en Dios. Entonces, ¿por qué no hacemos una ronda completa de las cosas en las que no creemos y luego pasamos a hablar de educación? Pues porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Son discursos distintos. Teleológica, ontológica y epistemológicamente son distintos, ¿no? Entonces, pero eso es lo que ha sucedido. Como estos modelos educativos atienden a población adulta, fundamentalmente, que trabaja, que tiene familia, que no está en la edad definida por el INEGI para estar asistiendo a la escuela, entonces pareciera que entonces necesariamente tiene que recibir de segunda, educación de segunda. Y pues ese es un enorme reto que tenemos, que desde luego, si tuviéramos las políticas de educación superior a distancia bien definidas, necesarias justamente para revalorizar, para reevaluar estas nuevas modalidades educativas, pues no tendríamos que estarnos justificando a cada paso que damos. Entonces, dentro de las estrategias de legitimación de las que tenemos que estar echando mano permanentemente, encontramos fundamentalmente esas 4 que yo les pongo aquí en la diapositiva, ¿no? Aplicación de metodologías educativas rigurosas, modelos educativos muy bien fundamentados, con un marco teórico, con una metodología bien definida, muy rigurosa. Enfoques modernizadores, pues más que de viejas tradiciones, de viejas prácticas. Yo cambio la palabra de tradiciones, aunque la educación está conversada, pues viene desde Sócrates, cuando caminaba allá afuera del Partenón y esas cosas, ¿no? Bueno, de todas maneras, ahora que los alumnos tienen acceso a una cantidad y calidad muy variada de información, pues en realidad también el rol del tutor ha cambiado, se ha venido redefiniendo y entonces tenemos que incorporar a nuestra práctica docente, a nuestro quehacer cotidiano en todas las instituciones educativas, pues la presencia de las tecnologías, no lo podemos negar. Si mal no recuerdo, el ticómetro, que es un estudio que hace en el primer ingreso la DGTIC, la Dirección General de Cómputo y Tecnologías para la Información y las Comunicaciones, dice que cerca del 90% de los alumnos de primer ingreso a la UNAM traen un teléfono celular. La mayoría no lo traen con conectividad porque sigue siendo caro, pero traen un teléfono y con ese teléfono toman fotos, con ese teléfono chatean, con ese teléfono hacen un montón de cosas, aunque no tengan internet. Entonces, necesariamente esa apertura, digamos, del mundo ante los ojos de todos nuestros estudiantes, de la edad que sean, pues tiene que cambiar la manera en la que yo me planto o me presento delante de un grupo, ya sea por videoconferencia, ya sea de manera presencial, necesariamente. Entonces, tenemos que tener una apertura y no solamente apertura, tenemos también que bienvenir estos nuevos esquemas innovadores de formación. Y por último, pues cada vez más incorporar, mientras más temprano mejor, las tecnologías a la educación. Y la incorporación de estos, en realidad, muchos pedagogos, muchos psicólogos educativos nos han enfatizado y nos han demostrado que tiene muchos beneficios, porque no solamente nos permiten generar
nuevas dinámicas entre los actores en el proceso de enseñanza, en el proceso de aprendizaje, sino que también nos permiten echar mano el uso y el diseño y la construcción, desde luego, de nuevas herramientas, de nuevos materiales didácticos digitales que nos permiten pues asegurar o consolidar, digamos, el proceso de aprendizaje. Entonces, tiene no solamente la bondad esta de atender las necesidades de una población que tradicionalmente ha sido excluida de los beneficios de la educación, sino que por otro lado nos permite ser innovadores, nos permite ser mejores, nos permite acercarle al estudiante más materiales, más diversos, más numerosos, que pueden ayudar a ir personalizando cada vez más el proceso de aprendizaje. En un aula nosotros suponemos que todo el mundo aprende igual, porque es un docente el que enseña de una manera, suponiendo que todos aprenden lo mismo. Con las tecnologías tenemos oportunidad de empezar a diferenciarlo. Y entonces, si hay personas que son más visuales, pues darles más lo visual. Si hay personas que son más memorísticas, enfatizar la parte de la memorización. Si hay personas, en fin, diferentes estilos van pudiendo ser factibles de atender. Cada vez es más fácil poder responder a ellos con el uso de las tecnologías. Entonces, no es nada más que estemos pensando en esta universidad de segunda categoría, sino que también estamos pensando en las características que hoy en día tienen los jóvenes que quieren aprender, independientemente de la edad. Fíjense ustedes, yo no sé cuántos de ustedes tienen hijos, yo tengo nietos, y es desesperante que los niños le digan a uno que en la escuela se aburren. Yo no lo he oído tanto entre los adultos jóvenes, pero entre los niños cada vez con más frecuencia. Entonces, cada vez también con mayor frecuencia estamos viendo que en las escuelas públicas y privadas ya les dejan algunas tareas de averiguar cositas en internet. Si no tienen una computadora en su casa, entonces les acercan una aula con computadoras o les dicen vayan ustedes a algún cibercafé, ¿no? Y les dejan algunas tareitas por ahí. A los hijos de mi muchacha les dejan tareitas. Entonces, pues bueno, ya poco a poco estamos incorporándolas desde pequeños, no sustituyendo al maestro, sino complementando la labor. ¿Eso quiere decir que la educación que están recibiendo es de segunda? Pues no. Como tampoco es de segunda la que están recibiendo las personas que están permanentemente conectadas a Internet y todo su aprendizaje se da a través de la mediación tecnológica. Y tan está sucediendo así que fíjense ustedes el crecimiento que ya demuestra la matrícula anual de educación superior en modalidades, ellos le llaman no escolarizadas. Yo no estoy de acuerdo con ello, porque una cosa es no venir a la escuela y otra cosa es que no exista un currículum. Entonces, hablar de no escolarizado pareciera, pues, que a ver qué se te ocurre, ¿no? ¿Cuál quieres tomar ahora? ¿Palitos 1 o plastilina 3? Y pues no es así. Por lo menos en todas las instituciones públicas de educación superior a distancia que yo conozco, o las que ofrecen estudios a distancia, todas tienen un plan de estudios, todas tienen un diseño curricular, todas tienen duración de un semestre, que muchas veces se los cuestionamos porque debería ser un poquito más, muchísimo más flexible. Déjenme ser más enfática, muchísimo más flexible. Pero como sea, sí es escolarizado. Que no sea presencial es otro cantar. Pero de todas maneras, fíjense ustedes, a mí me parece realmente atractivo que veamos esta tendencia hacia el aumento decidido, franco, claro, de la población que se deja convencer de estas nuevas modalidades, que coquetea con estas nuevas modalidades, independientemente de si se queda 1 o 20 semestres. Independientemente, si la matrícula es esta, esto quiere decir que un mayor número de personas
aspiró a ingresar a estas modalidades, que un número mayor también de personas de todas las edades va a seguir y va a terminar seguramente, pero que tengamos ya cerca de 400,000 y desde luego buena parte de este crecimiento es a partir de la creación de la Universidad Abierta y a Distancia de México, esta universidad, la última que creó la SEP en el sexenio pasado, que registra, si mal no recuerdo, 60,000 estudiantes de licenciatura ya hoy en día. Entonces, pues estamos viendo un crecimiento muy decidido que lo que muestra a todas luces es que había una demanda no satisfecha. Y no necesitamos que nos tomen la torre de rectoría para saber que hay muchas personas que aspiran a ingresar a todas las instituciones de educación superior, sobre todo a las públicas naturalmente, y que no lo logran. Entonces, todos los movimientos de excluidos, los movimientos de rechazados, todos estos movimientos que año con año exigen, le demandan a la Secretaría de Educación Superior, a la Secretaría de Educación Pública, la construcción de más universidades, la ampliación de espacios, pues están encontrando una respuesta y un espacio acá. No es de segunda. No es de segunda y me consta que se hacen grandes esfuerzos por desarrollar materiales, porque los currícula estén actualizados, porque sean pertinentes los planes de estudios, porque la calidad vaya por delante. Entonces, yo creo que son buenas noticias que tengamos este crecimiento de la matrícula. No tengo, porque la SEP todavía no lo ha publicado, la distribución por edades de la población que está inscrita en estas modalidades no presenciales. Pero yo les puedo asegurar que está tendiendo a disminuir. En particular, por ejemplo, en la UNAM, los estudiantes de licenciatura, de las 22 licenciaturas que ofrecemos en modalidades abiertas o a distancia mediadas por tecnologías, empezamos en el 2005, que fue la primera generación que ingresó, con una edad promedio de 34 años. Ahorita estamos en 29 y piquito, rozándole a los 30, pero ya por abajo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cada vez un mayor número de jóvenes que trabajan, porque en su mayoría trabajan, está encontrando en estas modalidades alternas, no presenciales, una respuesta y una posibilidad de estudiar una carrera. Entonces, ¿para qué quisiéramos nosotros una política de educación superior a distancia? Y entonces, pues yo creo que también aquí tenemos que pensar en que el uso de las tecnologías nos permite posicionarnos también mejor como país en términos de nuestra competitividad. No solamente es lo que el sector educativo se puede beneficiar, sino que una vez que los alumnos, las personas mediante la escuela logran el dominio de las tecnologías, logran apropiarse aceptarlas primero y luego apropiarse de ellas, pues es muy fácil, es muy probable que ese aprendizaje que tuvieron en el aula se lo lleven a su lugar de trabajo. Y entonces, tanto el sector público como el privado, las empresas se vean beneficiadas de la irrupción tecnológica y de algunas de las bondades de la llamada sociedad del conocimiento. Y eso tiene repercusiones, desde luego, en los índices de competitividad que pues importan tanto a los gobernantes de nuestros países. Aquí les estoy presentando una gráfica de este reporte global de tecnologías de la información, que me pareció muy importante porque esto lo que muestra es como la naturaleza sistémica de todo el proceso informacional, tecnologizador, digamos, de la educación y sus repercusiones en los diversos ámbitos. En el lado izquierdo vemos una clasificación de los países según un índice de disponibilidad, de estar listos para el trabajo en red, para el funcionamiento, para la acción en red. A eso se refiere este Network Readiness Index, que es una conjunción de variables que de alguna manera aparecen en el lado derecho.
Yo no sé si ustedes alcanzan a ver bien, pero muy rápidamente les cuento. Este es el índice que yo les digo que es como qué tan listos estamos para la sociedad en red, como la llama Castells, ¿no? Para enredarnos, dice el doctor Martínez Stack. Bueno, pues tenemos características que tienen que ver con el entorno. Entonces hay una serie de indicadores o subíndices que hablan del entorno, entre ellos el entorno de las políticas y de las regulaciones, y también, desde luego, el entorno de la innovación y de los negocios. En buena medida, buena parte de la innovación viene de la iniciativa privada. Esta segunda variable o este segundo factor que tiene que ver justamente con este estar listo, estar preparado para asumir las tecnologías y trabajar en red, pues tiene que ver desde luego con infraestructura y con el contexto digital en el que estamos funcionando, también con los costos, qué tan asequible es para la población esta tecnología y, por otro lado, con las habilidades, con las competencias, qué tan listos estamos como humanos, como miembros de una sociedad para aceptar y adoptar las tecnologías. Después, la tercera variable es el uso, y el uso puede ser de carácter individual, puede ser de carácter laboral, puede ser de carácter industrial o en el mismo sector público. Las estrategias del e-gobierno que hemos visto desde hace 2 sexenios, ¿no? Hablan un poco de esto. Y por último, los impactos sobre todo en términos económicos, pero también, desde luego, en el entorno social. Y en el entorno social es donde vemos nosotros el impacto en la educación. De acuerdo a este índice que se compone de estos factores, pues aquí vemos la clasificación de los países y pues México aparece en el lugar 79 con un índice de 3.89 que lo comparamos con el mejor calificado que es Finlandia, que tiene 6.04. Entonces, pues evidentemente aquí nos está diciendo esta gráfica comparativa en la que participan muchas variables, desde luego, y ustedes me van a decir, ¿y qué tenemos nosotros en común con Finlandia? ¿Por qué nos tenemos que estar comparando con Finlandia? Bueno, pues resulta que Brasil está en un lugar 69, Colombia está en el 63, Uruguay está en el 56 y el mejor calificado de Latinoamérica es Chile, que se encuentra en el lugar 34. Entonces, en un contexto incluso latinoamericanista, pues estamos como país muy atrasados, por más que nos digan que van a estar regalando iPads y tabletas a todos los niños de primaria, ¿no? Este es un poco cuál es la distribución de este índice en el mundo. Y pues fíjense ustedes, el verde oscuro, este verde oscuro es el más desarrollado, Estados Unidos y Canadá. Acá Finlandia, Suecia y por acá Alemania, Inglaterra. Después sigue el verde clarito entre 5 y 5.4, que el verde clarito lo vemos aquí en Francia y en Australia. Después viene el amarillo, que entre 4 y 5, que está fundamentalmente aquí Asia. Fíjense qué cosa, ¿no? Aquí los países árabes de la península arábica, Turquía, Italia, España y por acá Colombia. Después el anaranjado, que está México, Brasil, buena parte de Sudamérica, los de la puntita sur del África, la India, Pakistán, en fin, Grecia por acá. Después los rojos, que son los peores, que pues desde luego no nos debe de sorprender que estén concentrados fundamentalmente en África y no necesariamente el África subsahariana. No me gusta decir subsahariana porque así dicen los españoles, pero es como el Sáhara y nosotros decimos Sahara, entonces sería subsahariana, ¿no? Algo así. Bueno, esto es como está. Pero entonces, lo que nos está midiendo este índice es lo que dice aquí, la propensión, qué tan listos estamos, qué tan propensos estamos a aprovechar
en todas las esferas la tecnología. La tecnología que ya tenemos disponible, que ya existe, y junto con la tecnología todas las bondades y todas las oportunidades que se abren, tanto en materia educativa como en materia económica, industrial, en fin. Este es otra gráfica, otra información comparativa de México en el contexto de la OCDE, de los países de la OCDE. ¿Qué tenemos que andar haciendo en la OCDE? Bueno, esa es pregunta que se responde en otro seminario. Somos miembros de la OCDE, ahí estamos, pero fíjense ustedes, 70 millones de mexicanos, o sea, el 57% de la población, no tiene acceso a Internet. Y esas cifras que da la OCDE están totalmente acordes con las que da AMIPSI, con las que da el INEGI, con las que dan todo. 70 millones de mexicanos sin acceso a Internet. Inversión en investigación y desarrollo. Ya en algún curso interinstitucional hablamos de los dineros, hablamos de que la UNESCO hace por lo menos una década dijo que por lo menos se debería de dedicar a la investigación y al desarrollo el 1% del PIB. Nosotros todavía no llegamos ni al 0.5 del PIB en investigación, en inversión en ciencia y tecnología. El promedio de la OCDE, 2.3% del PIB. Y nosotros estamos en el 0.43, creo que es la última cifra reportada por CONACYT. Inversión per cápita en TIC. Fíjense ustedes, Australia es el mejor ubicado, con $350 por persona, per cápita. México, menos de 50. Entonces, ¿ustedes creen que con este panorama, en este contexto, sirve de algo andar repartiendo y regalando tabletas y iPads para los niños de primaria? Bueno, y no hemos hablado de conectividad, que ahorita vamos a hablar. Y no es tan fácil como adiós Carlos, porque de veras no lo es, como el anuncio que está ahí en todos lados de la ciudad. No es nada más adiós Carlos. Entonces, bueno, el uso de Internet como herramienta de aprendizaje. México, fíjense ustedes, ahí está, menos del 10%. Penúltimo lugar de la OCDE. El promedio, 47%. O sea que algo tenemos que hacer. Y en la gráfica derecha lo que tenemos es lo que decíamos antes, asequibilidad, confiabilidad de las redes. Pues fíjense ustedes dónde está Noruega, que tenemos que andar haciendo comparándonos con Noruega, pero pues fíjense aquí está Chile y México todavía más pegado al origen, menos confiables las redes, con todo y Carlos, ¿no? Y su posicionamiento en Forbes, ¿no? En los reportes de Forbes, accesibilidad, el menor, capacidad, el menor, utilización, pues desde luego, el menor, capital humano, que esté capacitado, que tenga las habilidades para hacer uso de las tecnologías, pues miren dónde estamos, en el 10, ¿no? Y donde estamos mejores en la asequibilidad y todos nos quejamos de lo caro que es. Caro y malo. Yo vivo en Tlalpan. Yo seguro que debo de vivir en la parte más rural de Tlalpan, a media cuadra del Zócalo de Tlalpan. Pero debe ser rete rural. Yo me conecto a Internet y por lo menos en una hora 5 veces pierdo la conexión. Adiós, Carlos. Pues bueno, vamos a ver si adiós, Carlos. Entonces, bueno, el asunto es que lo que hemos tenido en nuestros países, que es muy triste, son este tipo de motivaciones para incorporar las tecnologías. Esto que yo señalo. El entusiasmo espontáneo. Esta es una cosa que reporta el BID, ¿eh? Este entusiasmo espontáneo del presidente, del ministro de Educación. No habla nada más de México, habla de Latinoamérica. Vamos a darles iPads a todos, vamos a darles para
¿Cómo para qué? La oferta irresistible es que Bill Gates ahora sí se portó cuatísimo y se mochó con una buena producción de tabletas y qué sé yo. Sí, de repente hay efectivamente fabricantes, hay proveedores que se presentan ante las instituciones, que toman decisiones, que tienen el presupuesto y que te hacen ofertas pues muy tentadoras. Pero si uno no tiene claro el para qué, como que qué sentido tiene que compremos equipos por baratos que sean. Vamos, ni aunque nos los regalaran. No es tan fácil si no tenemos una política, si no hay programas claros de para qué queremos las tecnologías y en particular en el ambiente educativo, en el sector educación. Y la presión social también de una ciudadanía que de repente demanda con justa razón que haya mejoras en la educación. Pero ¿de cuándo acá las mejoras en la educación se dan porque existan cacharros o dejen de existir cacharritos? Pues no, yo no veo en verdad que haya una relación. ¿Que puede mejorar? Sí, contamos con los equipos, con los materiales, con el capital humano formado, con todas estas condiciones, porque en verdad es un asunto de carácter sistémico, entonces sí, bienvenidos los cacharros. Pero si no tenemos todo eso listo y preparado, es muy difícil y va a pasar lo mismo que pasa con los celulares. Aunque tengan conexión a internet, ¿para qué se usan fundamentalmente los celulares? Para bajar música, para chacotear. Está bien, es una nueva forma de socializar, somos humanos, somos entes sociales, qué súper que nos comuniquemos. Ay, qué lástima que no puse una foto, acabo de tomarla, la semana pasada estuve en un seminario en un hotel y estábamos de repente tomando café en la cafetería que se nos hizo muy temprano en la mañana antes de que empezara la sesión. Y en la mesa de junto había 5 chavos sentados, 5 chavos de 18, 20 años, no creo que más de 20. Estaban sentados, estaban todos con sus teléfonos celular. Ninguno se hablaban entre ellos. Entonces les tomé una foto, no les tomé permiso para tomar la foto y a lo mejor debería de ser un poco más respetuosa y no andarla anunciando urbi et orbi. Pero sí, efectivamente, las tecnologías han venido a modificar la manera en la que compartimos, la manera en la que socializamos, aunque siempre sea pues un gusto para mí, en lo individual, muy, muy grande, estar aquí, ver sus gestos, ver sus caras, que ustedes vean también, no solo mi lenguaje, no solo oigan mi lenguaje oral, sino también vean mi lenguaje corporal. O sea, yo creo que hay muchas cosas que son muy ricas del tete a tete, ¿no? De la presencialidad. Pero las tecnologías nos han venido. A veces pensamos que enriquecer, a veces pensamos que empobrecer, pero seguramente sí a cambiar las maneras en las que interactuamos, las maneras en las que colaboramos, las maneras en las que nos comunicamos. Entonces, eso es un hecho como una casa, lo tenemos que asumir y entonces ver de qué manera realmente podemos hacer mejor las cosas. Y no tener estos proyectos desconectados, que es la parte derecha de esta diapositiva, en donde pues por la ocurrencia de uno, porque el otro quiere ganar billetes y el otro recibió las presiones de los padres de familia que vinieron a exigir tabletas para sus hijos, pues no tenemos en realidad ni idea de cuál es el rumbo por el que queremos transitar con estas nuevas tecnologías cuando hacen su aparición, cuando entran a la esfera educativa. Cuando hablamos de formular políticas, porque estamos hablando de que pues, tenemos que tener, realmente yo creo que poco a poco nos vamos convenciendo de que necesitamos tener, pues no solamente programas articulados que consideren todos los factores que están involucrados en la adopción de una tecnología con fines educativos, sino también nos estamos dando cuenta que efectivamente necesitamos políticas. Necesitamos políticas y según el BID, este es el marco
que debe tener una política en materia de educativa auxiliada por TIC, por tecnologías de la información y la comunicación. Y el marco es este, tiene estos 3 grandes bloques, el primero de componentes, el segundo de resultados y el tercero de impacto. Y la política debe de considerar estos tres grandes bloques. En el de componentes que tenemos, infraestructura, pues desde luego, con la conectividad que tenemos, con la falta de confiabilidad de acceso a la red, pues por más que hagamos materiales digitales y los subamos de manera gratuita al portal de toda la UNAM en línea, si ustedes no tienen accesibilidad, ¿cómo de qué sirve? Entonces necesitamos en realidad hacer una apuesta seria en materia de infraestructura tecnológica. Tenemos también que hacer contenidos. Si no, vamos a seguir, como decía por ahí alguien, vamos a seguir en este mundo a la sombra de los que llevan la batuta. Entonces, lo que dicen los gringos, lo que dicen los rusos, lo que dicen los indios, lo que dicen los chinos, es lo que vamos a aprender, porque son los que están desarrollando más materiales educativos en línea. Ahora, déjenme decirles, la verdad es que tenemos un montón de materiales, un montón, son millones de materiales educativos, son millones de objetos de aprendizaje que están en la red. ¿Cuáles nos sirven? ¿Cuáles son en realidad inútiles? Pues depende de para qué y depende también de para quién. Pero lo que estamos viendo cada vez con mayor frecuencia es que muchos de nuestros estudiantes empiezan a resolver sus dudas en la internet. Y no nada más en el rincón del vago para hacer el resumen de la lectura del Quijote de la Mancha que se los dejaron en el curso de literatura española. Y no nada más para hacer el ejercicio de álgebra que le dejaron en la clase de matemáticas, que también está resuelto en el rincón del vago, en los blogs de los amigos, en fin. Es increíble. ¿Cuántas veces no han subido exámenes incorrectos de ingreso a la UNAM y cobran por el acceso a ese blog o a ese sitio de internet? Porque aquí está el examen, aquí está. Entonces, pague usted y con esto va a tener garantizado su acceso a la UNAM. Entonces hay cosas que cuestan, pero hay muchas cosas abiertas, hay muchas cosas gratuitas de las que podemos echar mano. ¿Cómo saber buscar? Pues bueno, nos tenemos que formar a los maestros que nos van a ir guiando y que nos van a ir diciendo cómo. Tenemos que, pues sí, experimentar y picarle. Como decía por ahí alguien, no solamente nadie experimenta en cabeza ajena, en particular en el caso de las TIC, nadie puede aprender por otro. Uno le tiene que picar y picar y picar y picar hasta que empiece a entender cuál es la lógica que está en la red y cuáles son las estrategias que mejor funcionan para encontrar cierto tipo de materiales. ¿Qué videos? En videos. ¿Qué interactivos? En interactivos. ¿Qué sonidos? En sonidos, podcast. Tenemos todo, en verdad. Pero si no tenemos la infraestructura, si no tenemos las habilidades, si no tenemos las capacidades y si no tenemos como instituciones los presupuestos, la planeación, todo lo que necesitamos de comunicaciones, pues estamos perdidos. Y la política debe de considerar estos componentes. También debe considerar los resultados, que son los que aparecen en el segundo bloque, que tienen que ver con las prácticas educativas. ¿En qué marco? ¿En qué modelo? ¿En qué modelo de pedagogía? ¿En qué modelo de cultura escolar? ¿En qué marco de aprendizaje personalizado puedo yo ubicar este tipo de esfuerzos, este tipo de iniciativas, este tipo de programas? La SEP, yo no sé si ustedes saben, la SEP le compró a Harvard los derechos para traducir una plataforma que se llama edX. No sé si ustedes han oído hablar de ella. A ver, ¿cuántos de los que están aquí, y perdón que no les pregunte a los que no están aquí, pero de los que están aquí, ¿cuántos de ustedes conocen lo que es un MOOC?
Ay, qué bien, muchas gracias. Bueno, los MOOC, los más famosos son los de Coursera, que es esta alianza que hicieron unos egresados de la Universidad Stanford con otras gentes de la Universidad Duke y Caltech y no sé qué. Y entonces hicieron una empresita que se llama Coursera, que hace estos cursos masivos, abiertos, en línea. Y entonces Harvard, MIT y algunos otros se unieron y dijeron, ay, pues nosotros vamos a hacer la nuestra. Entonces la suya se llama edX. Y luego Universia con el Grupo Santander decidieron pues, hacer la propia en español y esa se llama Miriada X. Y en fin, ahí van surgiendo cada vez más plataformas para hacer MOOCs. Estos MOOCs, que se escribe M-O-O-C, MOOC, la M de masivos, la primera O es de open, abiertos, la segunda O es de online, en línea, y la C de cursos. Estos cursos han atendido a miles, algunos de ellos a cientos de miles de estudiantes. Entonces la UNAM decidió, bueno, yo decidí que teníamos, yo Judith Zubieta, decidí que, pues sí, que teníamos que explorar y que teníamos que saber qué cosa era eso de hacer un MOOC. En un país de 112 millones de habitantes, aunque nada más 20 millones tuvieran acceso a internet. Pues se antoja como que sí, ¿no? Todos hemos reprobado matemáticas en algún momento en la vida y los que no son una excepción muy gloriosa, ¿no? Pero entonces, ¿a poco no se antoja que nos enseñaran matemáticas de una manera entretenida, divertida, constructiva, agradable,